Bueno, pues entonces, recapitulando. En primer lugar, para nuestra fuente de alimentación partíamos del esquema teórico. Este es siempre el que manda, ¿eh? El esquema teórico con todos los componentes, sus conexiones y demás. A partir de él, el siguiente paso que hicimos fue montar ese esquema teórico sobre una plataforma como puede ser el Universal Trainer, que lo que hace es permitirnos comprobar que el esquema, el circuito en su conjunto, funciona adecuadamente. Y si no fuera así, en el Universal Trainer, pues es muy fácil cambiar componentes, cambiar unos por otros y hacer las modificaciones que hicieran falta con el objetivo de poner a punto esa fuente de alimentación en este caso. El siguiente paso no es obligatorio, obviamente, pero consiste en montar un prototipo que sea compacto y un prototipo que sea lo más parecido a como queremos que sea nuestra fuente de alimentación final. Y entonces, pues utilizando unas placas Uniprint, hemos cogido los componentes, los hemos soldado y hemos obtenido un montaje mucho más real y desde luego más compacto y más fiable que lo que hacíamos con el entrenador, con el Universal Trainer. Y por último, si queremos seguir un paso más, lo último sería diseñar el circuito impreso, un circuito impreso profesional que ya le dé a nuestra fuente de alimentación un toque, pues eso, más profesional y un toque más comercial, donde todos los componentes pues queden debidamente soldados, con una cierta estética y por supuesto todo funcionando correctamente. Y esto es lo que vamos a proponer ahora en esta parte del vídeo, es el diseño del circuito impreso y montaje de los componentes sobre ese circuito impreso, sobre esa tarjeta impresa. Para el diseño de circuitos impresos, hoy en día existen multitud de soluciones informáticas, multitud de programas informáticos que te ayudan enormemente a ese diseño de nuestra tarjeta impresa. Hay muchos programas, algunos de ellos son comerciales, otros son gratuitos. Las versiones comerciales, lógicamente, son de pago, pero normalmente suelen tener pues alguna versión pues de ayuda o gratuita o de demostración fundamentalmente. Podemos citar a programas informáticos, aplicaciones tales como OrCAD, que es muy veterano, Eagle, Proteus, Altium, y hay una que es relativamente moderna, relativamente actual, que es KiCad. Y nosotros estamos utilizando esta herramienta porque es absolutamente gratuita, nos parece muy, pero que muy útil, muy válida, muy interesante. Es una herramienta que está avalada por múltiples fabricantes de electrónica, pero fabricantes de peso, fabricantes importantes, que hacen proyectos y cosas importantes, y por eso la vamos a usar nosotros. No es que sea ni la única ni la mejor. Seguramente de entre las comerciales como OrCAD o Altium, seguramente serán herramientas más potentes y con muchas más prestaciones y muchas más posibilidades, pero de un precio bastante elevado. KiCad es una herramienta que a mí personalmente, conociendo otras como es OrCAD o Eagle, por ejemplo, KiCad me parece una herramienta fantástica y yo creo que todos los circuitos impresos que he hecho y que pienso hacer se pueden resolver perfectamente con KiCad. Normalmente todas las herramientas, todo este tipo de herramientas, normalmente se basan en por lo menos dos bloques. Hay que hacer dos cosas con ellas. Una de ellas, la primera, es
lo que se llama la captura del esquemático, que es esto que tenemos aquí delante. Dentro de KiCad hay lo que se llama un editor de esquemas, que no es ni más ni menos que una herramienta que te permite dibujar el esquema eléctrico. En este caso tenemos aquí el esquema de nuestra fuente de alimentación con la entrada de red, el fusible de protección, el transformador reductor, puente, etcétera, regulador y la salida de tensión continua variable. Estas herramientas de capturas o editoras de esquemas, pues eso, te permiten fundamentalmente dibujar el esquema, poner las referencias, pues C1, R1, etcétera, los valores. Normalmente suelen disponer de librerías con montones de componentes, organizados pues, según la aplicación, amplificadores de audio, buffers, amplificadores de corriente, y así tenemos un listado enorme. Y dentro de cada uno de estos bloques o grupos, pues por ejemplo, aquí tenemos puente de diodos, puentes rectificadores, bueno, pues tenemos diferentes modelos, y nos aparece lo que se llama el símbolo de ese componente, en este caso es un puente en Gref, y en algunas ocasiones nos aparece también lo que se llama la huella, el footprint, el aspecto que tiene este componente a la hora de montarlo sobre un circuito impreso. Es decir, qué espacio hay que reservar en ese circuito impreso para instalar este componente. Bueno, y así pues tenemos montones de símbolos. Bueno, en este caso son puentes rectificadores, el símbolo es siempre el mismo, lo que ocurre es que en función del modelo pues puede cambiar el footprint, puede cambiar la huella. Y así pues podemos ver montones de modelos, en este caso de puentes rectificadores, y bueno, si vamos por ejemplo diodos láser, pues encontramos otro buen grupo de diodos pues de este tipo, con su símbolo, con su footprint, con su huella, etcétera. Bueno, pues esto es más o menos lo que hace, en qué consiste la captura de esquemas. Luego tiene, pues bueno, pues una vez que tú colocas aquí los diferentes símbolos, los diferentes componentes, pues bueno, pues tienes herramientas que te permiten conectar, cablear los componentes entre sí, poner puntos de unión. También tienes herramientas, por ejemplo, para hacer el chequeo a nivel eléctrico, de si el circuito está bien o está mal diseñado, pues en este caso nos da que hay 0 errores, pero tenemos un aviso. En fin, este tipo de herramientas sirven, como os digo, fundamentalmente para dibujar un esquema. El esquema eléctrico, el que sea, y te ofrece pues, un montón de utilidades y de facilidades para hacer ese dibujo. En el caso de KiCad, luego tenemos aquí este botón que nos lleva a otro apartado, nos lleva a lo que se llama el editor de placas impresas, el editor de los circuitos impresos. A partir del esquemático podemos diseñar el tamaño de nuestra placa, por ejemplo, en el caso de la fuente de alimentación, pues obviamente también ya la tengo diseñada y entonces, pues bueno, por ejemplo, vamos a visualizar las dimensiones de mi tarjeta. En este caso la placa va a ser más o menos así, tengo una regla aquí si quiero medirla. Va a ser una placa de, pues como veis, de 100 milímetros de ancho y pues 60 de alto. Estas son las dimensiones que yo le he dado. También podemos dibujar, por ejemplo, la máscara de soldadura. Representa los orificios donde luego tú vas a insertar los componentes y vas a realizar la soldadura. En mi diseño pues me ha quedado así. Podemos visualizar, sacar lo que se llama la serigrafía, en la cual pues vamos a ver dónde está cada componente, dónde está ubicado y cuál es su orientación. Por ejemplo, pues el condensador electrolítico C4 lo he instalado aquí y además la patita positiva pues es esta que tenemos, y así pues con cualquiera de los otros. Este es el puente rectificador, este es el esquema eléctrico. Este es el esquema de la placa impresa y el puente rectificador, pues yo lo he colocado aquí y con esta orientación de las patitas más, menos y entrada de alterna. Y así sucesivamente. En la serigrafía también pues ponemos las referencias C1, C2, C3, C4. Algunas ocasiones se suelen poner incluso los valores. R1 es de 100 ohmios, R2 es de 300. Ahí
se suele poner. No es absolutamente imprescindible, porque si tú tienes un listado de componentes, en ese listado tú pones R1 es de 100 ohmios, R2 es de 300, así que con la serigrafía ya es suficiente para que el montador, el que va a soldar, el que va a montar esa placa, que probablemente seas tú mismo, pues ya sabe dónde va cada componente. Y luego, pues se suelen hacer pues el trazado de las pistas, el trazado de las pistas que unen esos componentes y este es el aspecto físico que va a tener esa tarjeta impresa y por supuesto, eléctricamente equivale a este esquema, que es el que manda, yo siempre digo, el que manda es el esquema teórico, el esquema eléctrico este. Y luego a partir de aquí tenemos su equivalencia en el circuito impreso. Incluso hay herramientas, por ejemplo KiCad, una de ellas, que te permite ver cómo quedaría esto en 3 dimensiones. Y nos presenta pues la placa que tenemos aquí, vamos a verlo, así, y la podemos girar y bueno, más o menos este es el aspecto que va a tener nuestra tarjeta impresa cuando montemos todos los componentes. Todo esto es posible gracias a que KiCad pues también dispone, para los circuitos impresos, también dispone de una librería de huellas, de footprints se llama en este caso, huellas, donde tenemos conectores de diferentes tipos, pues este es un conectores DIN, bueno, pues dentro del grupo de los conectores DIN tenemos un montón de ellos y la huella de cada uno de ellos pues es así, e incluso a veces nos puede visualizar esa huella si es que la tiene, si es que la tiene nos la puede visualizar en 3D, en este caso pues parece que no está disponible. Vamos a ver si tenemos suerte y cogemos otro conector que tenga una huella en 3D, bueno, pues parece que no estoy teniendo mucha suerte, pero en realidad hay componentes que tienen lo que es la huella, esto es lo importante, y luego tiene su equivalente o tiene su representación en 3 dimensiones. Para esto es posible si hay gente, si hay personas que se han dedicado a dibujar en 3 dimensiones el tamaño de ese componente. Hay librerías, si no las tiene KiCad directamente, seguro que las buscamos en internet y tenemos librerías para visualizar en 3 dimensiones pues todos los conectores de este tipo, o los conectores Samtec, o los conectores que sean, o cristales de cuarzo, como tenemos aquí. Bueno, qué casualidad que no estamos viendo ninguno en 3D. Bueno, pero la cuestión es esa, la cuestión es que KiCad, como todos los demás herramientas informáticas de diseño, se basa en el empleo de librerías. Y en el caso de los circuitos impresos, tiene que haber 2 librerías fundamentales. Uno, librerías de símbolos, que son las que se emplean en el esquemático, son las empleadas aquí, librerías de símbolos, y luego librería de huellas, que son las empleadas en el diseño del circuito impreso. Y luego, como de forma opcional, podéis encontrar librerías en 3D que representan a los diferentes componentes. Y esto pues, nos hace tener una visualización, como veíamos antes, pues muy bonita, muy aproximada de cómo te va a quedar el montaje definitivo sobre tu circuito impreso. Y estas son las cosas que ofrecen estas herramientas de diseño. También se les suele conocer como diseño asistido por ordenador, CAD. Incluso estas herramientas ofrecen, además de todo lo dicho, ofrecen la posibilidad de generar los ficheros necesarios para que enviarlos a los fabricantes especializados en circuitos impresos y a partir de esos ficheros generarte físicamente la placa impresa, como vamos a ver dentro de un rato, como vamos a ver enseguida. Las placas, una vez que tenemos el diseño hecho, las placas las podemos hacer nosotros en nuestra casa de forma casera, más o menos engorrosa, o podemos mandar a fabricar. Hoy en día hay fabricantes que te hacen unas pequeñas series por un precio pero que muy económico. Yo personalmente creo que sale más barato mandarlas a hacer a este tipo de fabricantes que hacerlas tú en tu casa. Para hacerlas tú en tu casa necesitas diferentes productos químicos, necesitas placas vírgenes, necesitas algún medio para transferir esta imagen que representa el lado de las pistas, el lado del cobre,
transferirlo, digo, a esas placas vírgenes. Luego necesitas reactivos químicos que permitan disolver las zonas de cobre que aquí aparecen en negro, para que solo queden las pistas. En fin, necesitas luego productos de limpieza. A la larga yo creo que sale más cara la salsa que la perdí. Yo creo que sale más caro si lo haces tú en tu casa que si lo mandas a hacer. De todas formas, a mí siempre me ha parecido muy interesante aprender a hacer circuitos impresos en casa, aunque luego yo no lo haga, porque me parece un poco chapucero, un poco engorroso, pero es una práctica muy interesante y en internet tenéis cientos de tutoriales de cómo fabricar circuitos impresos caseros. Bien, pero la cuestión es que a lo que íbamos, nuestros programas informáticos, nuestras herramientas, nos facilitan el dibujo del esquema. A partir de este dibujo, de este esquemático, nos facilitan el diseño del circuito impreso. Y además, nos generan la información necesaria, los ficheros necesarios, que simplemente mandándolos al fabricante de circuitos impresos, con eso ya le es suficiente para que al de unos días, 15 o 20 días, te entreguen la tarjeta impresa profesional, en donde ya solo tienes que montar los componentes como vamos a ver ahora mismo enseguida. Bueno, ha llegado el momento de realizar el montaje de nuestra fuente de alimentación variable y para ello pues hemos diseñado, como ya os he mostrado anteriormente, hemos diseñado un circuito impreso. El circuito impreso, en este caso es un circuito a simple cara. Esta cara superior es la que se conoce como cara o lado de los componentes y la otra es la que se conoce como cara de las pistas o lado de las pistas o lado de las soldaduras. Los componentes se insertan por la capa superior, por la cara superior y se sueldan por la inferior. Y en esta cara superior tenemos esto que está pintado aquí en blanco, es lo que se conoce como la serigrafía. Y la serigrafía en un circuito impreso pues, nos proporciona una información muy valiosa. En una serigrafía tiene que estar por lo menos la referencia de cada componente que vamos a soldar, que vamos a colocar, y el lugar y la orientación que tiene que tener, o sea, la ubicación que tiene que tener ese componente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que D1 va colocado aquí, entonces tendremos que buscar en nuestra lista de materiales quién es D1 e insertarlo con la orientación que te marca el dibujo. Y así pues haremos con todos los componentes, R2, R3, etc. Entonces, todo circuito impreso debe de tener en su serigrafía las referencias de los componentes, el dibujo o perfil o silueta de los mismos y la orientación. En ocasiones quizás también os encontréis e incluso ponen el valor del componente. Esto ya pues, puede ser opcional, a veces sí, a veces no. Pero con que ponga la referencia y tengamos el listado a mano, en ese listado nos dirá pues, que R2 es una resistencia de 1K, R1 es una resistencia de 100 ohmios y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta sobre un circuito impreso a la hora de montar sobre él los componentes. También, lógicamente, lo que hay que tener es hecha ya la clasificación e identificación de esos componentes. En nuestro caso, pues tenemos una serie de resistencias, un diodo LED, dos diodos de rectificadores, un puente rectificador, un pequeño condensador de desacoplo, dos condensadores electrolíticos, un portafusibles con su fusible. Este va a ser el mando o el potenciómetro que nos permite ajustar la tensión de salida deseada. Este es el regulador de tensión variable, el LM317, al cual fijaros que le hemos colocado un refrigerador. Un condensador de alta capacidad de 2000 microfaradios y el transformador. Fijaros que he ordenado además los componentes en orden de menor a mayor perfil, porque a la hora de montar sobre el circuito impreso se suele empezar montando primero los componentes de menor perfil, los más chiquitines, que en nuestro caso van a ser las resistencias y los diodos. Entonces esto sería en primer lugar lo que habría que hacer a la hora para empezar a realizar el montaje.
Yo en este caso también voy a emplear un soldador, es una estación de soldadora. La ventaja que tiene una estación de soldadora es que nos permite regular la temperatura del soldador. En este caso es una estación de soldadura buena, es una estación profesional, cuyas puntas se pueden intercambiar. Tenemos puntas de diferentes grosores para hacer diferentes tipos de soldadura y se pueden intercambiar de forma muy fácil, hombre, cuando está frío, claro. Y también, pues en este soldador mío, pues tenemos un soporte que nos permite dejarlo, cuando no lo estamos usando, nos permite dejarlo fijo. Tenemos una pequeña esponja que suele estar humedecida y nos permite retirar los restos de estaño o de suciedad que pueden quedar adheridos en la punta. En fin, soldadores también hay muchos en el mercado. Podéis encontrar soluciones mucho más económicas que una estación de soldadura profesional. Pero bueno, en este caso esta es la que yo tengo y con ella vamos a empezar a hacer el montaje. Empezamos poniendo las resistencias, como ya hemos quedado son los componentes más pequeñitos que tenemos en este caso. Insertamos cada resistencia en su correspondiente lugar, en este caso hemos colocado R1 y R2, y yo me suelo acompañar, pues en este caso, en este ejemplo, pues una pequeña tablita que me sirve para poder dar la vuelta. Una vez que he insertado los componentes, poder dar la vuelta y realizar la soldadura. Ahora voy a utilizar el estaño. En mi caso voy a utilizar un estaño, es una aleación de 60-40, 60% de estaño, 40% de plomo. Y también os lo podéis encontrar con alguna aleación con cobre. Y el grosor de este hilito pues no debe de ser superior a 1 milímetro como mucho. Bueno, una vez fijados entonces los componentes, en este caso las resistencias, acerco el soldador por un lado, estaño por el otro. El soldador debe calentar la patita y el paz, y el estaño debe derretirse, formando una bolita pulida que entapona todo el orificio. Una bolita pulida y brillante, más o menos como lo que tenéis aquí. Las patitas sobrantes se coge con un alicate de corte y las retiramos. Lo siguiente que vamos a colocar, más o menos por tener un perfil similar, van a ser los dos diodos rectificadores y el diodo LED. Aquí simplemente hay que tener en cuenta que los diodos tienen una orientación concreta, que la rayita es el cátodo, corresponde a la patita cátodo y que debe de coincidir con la rayita que tenemos en la serigrafía. Entonces no podemos insertarlo al revés porque el circuito o bien no funciona o lo que sería peor, se queme. Y con el diodo LED pasa lo mismo. El diodo LED también tiene una orientación concreta. La patita corta suele ser el cátodo, que debe de coincidir con el chaflán que han hecho en la serigrafía. Y pues de la misma manera pues lo insertamos. Todos los componentes en principio, a no ser que se diga lo contrario, deben de ir descansando al ras de la placa. Y bueno, pues hacemos lo mismo, colocamos nuestra tablita, le damos la vuelta y realizamos la soldadura. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Bien, una vez realizadas las 6 soldaduras, miramos que los componentes hayan quedado bien colocados y pues como hemos hecho antes y haremos siempre, las patitas sobrantes con un alicate de corte las eliminamos. Seguimos progresando y ahora vamos a colocar el puente rectificador, fijándonos bien que el puente rectificador en su cuerpo lleva pintados pues el signo más, el menos y los dos símbolos de alterna, que deben de hacerse coincidir con los símbolos o los signos más y menos y los de alterna que están serigrafiados en la placa impresa. No se puede poner de otra forma diferente, porque entonces el circuito dejaría, como os digo, dejaría de funcionar. Hay que prestar, por tanto, atención.
Ahora también vamos a colocar, ya que tienen el mismo perfil aproximadamente, vamos a aprovechar y vamos a colocar C1. Este es un condensador que no tiene polaridad, es decir, da lo mismo que lo coloquemos de una forma u otra. Pues cogemos nuestra tablita y nuevamente pues realizamos las soldaduras. Una, otra, otra y otra. Y por aquí lo mismo. Estas dos. Una y la otra. Y cortamos las patitas sobrantes. Bueno, ya va poco a poco, ya va cogiendo forma el montaje de nuestra fuente de alimentación. Vamos a colocar estos dos electrolíticos. Si este era C1, este es C2. Y hay que fijarse bien, los electrolíticos tienen la mala costumbre de reventar si se polarizan al revés, si se ponen en sentido contrario. Entonces para ello siempre tienen una marca que indica qué patita es el negativo y por lo tanto la otra es el positivo. Y el positivo habrá que hacerlo coincidir con el positivo indicado en la serigrafía. Hay que tener cuidado con esto porque los condensadores electrolíticos, como os digo, pues revientan. Y aquí tenemos a C2 y ahora vamos a colocar también C3, con cuidado de que su patita negativa, vamos a ver, no quiere entrar su patita negativa. Ahora, bien, asegurémonos de que el menos está orientado al menos, o lo que es igual, la patita más orientada al más de la serigrafía. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, pues nuevamente pues, realizamos las soldaduras, como de costumbre. Con la punta del soldador calentamos la patita y el paz y acercamos el estaño por el otro lado, que se derrita la dosis necesaria para entaponar ese paz, quedando una bolita brillante y pulida. Y bueno, pues nuevamente cortamos las patillas restantes. Ya tenemos los dos condensadores electrolíticos pequeñitos, ya los tenemos en nuestra placa. Es un buen momento también para conectar los bornes. Este es el borne por donde sacaremos la tensión de alimentación continua, ajustable, y este otro es el borne por donde vamos a meter la tensión de red. Aquí están. Hay que tener cuidado de no ponerlos al revés, porque si lo ponemos así va a ser muy difícil poder embornar ese cable de red. O si lo ponemos al revés, aquí, en el de salida, pues lo mismo, va a ser muy difícil poder embornar los cables que alimentarán a cualquier otro circuito. Hay que prestar un poquito de atención. Los damos la vuelta como siempre y los soldamos. A veces suele ser conveniente soldar una única patita del componente, del que sea, y verificar que ha quedado bien, que ha quedado bien orientado, que ha quedado al ras de la placa. Si hacemos una única soldadura es muy fácil corregir. Y una vez que ya estamos seguros, entonces sí, ahora ya procedemos a soldar todas las patitas de ese o de esos componentes. Tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya están nuestros bornes también ya soldados. Ya nos queda muy poquito para ir completando esto. Le toca el turno al portafusibles. El portafusibles, bueno, realmente es este dispositivo, es este componente
En el interior va el fusible de cristal, espero que se llegue a ver, y esto es una tapa de protección. Bueno, pues va el portafusibles, que no tiene ninguna forma especial de colocarse. Y también, puesto que es un perfil similar, vamos a colocar el potenciómetro de ajuste. Este es el potenciómetro que nos va a permitir variar la tensión de salida que deseemos en cada momento. Si tiene a bien entrar, ahí. Le hemos colocado también un eje para facilitar el movimiento y el ajuste. Bueno, pues colocados estos dos, soldamos. Aquí. Voy repasando esta soldadura que no me gusta cómo ha quedado ahora. Y vamos a soldar el potenciómetro, que lo tenemos aquí. 1, 2 y 3. Bueno. Le llega el turno al regulador de tensión, el LM317, que como ya os explicaba antes le hemos atornillado un refrigerador para disipar el posible calor que se pudiera generar. Y entonces, pues bueno, simplemente lo insertamos, ojo de no ponerlo al revés, esta es la posición, y pues sin mayores problemas, pues lo soldamos. Soldamos y cortamos las patitas. También podemos aprovechar para colocar este condensador, es el condensador de filtro, y ojo que también tiene una patita que nos indica que es el menos. En la serigrafía tenemos indicado cuál es el más, pues prestar atención para colocarlo con la orientación adecuada. Por ejemplo, esto está mal, está así, ahora. Los electrolíticos, como os digo, si se polarizan al revés, suelen reventar, y además pues te dejan todo hecho una chapuza porque desprenden el producto electrolítico que llevan en su interior, y queda impregnado todo por ahí, queda una chapuza verdaderamente desagradable. Así que prestar atención, y bueno, pues como de costumbre, lo soldamos por un lado, por el otro, y retiramos el sobrante. Bueno, pues ya vemos que en este momento está prácticamente todo terminado y solo nos falta el transformador. Colocar el transformador va a ser lo último que vamos a hacer en nuestro montaje, y necesitáis tener un poquito de paciencia porque, bueno, en este caso el transformador tiene 4 patitas, 1, 2, 3 y 4, y hay que hacerlas coincidir simultáneamente en los 4 paths o en los 4 orificios de nuestra tarjeta impresa, así que procurar enderezar bien las patitas, que queden bien alineadas, y con un poquito de paciencia ir tanteando hasta que logréis insertarlo, y luego pues ya una vez que lo insertéis pues lo soldáis sin mayores problemas. Y así tenemos ya montada toda nuestra fuente de alimentación sobre un circuito impreso profesional. En este caso es un circuito impreso sencillo porque solo tiene una capa de pistas, una cara de conexiones, y bueno, habrá circuitos impresos que tengan pistas por ambas capas. Incluso hay circuitos impresos que, imaginaros una especie de sándwich con varias capas intermedias, interiores. Bueno, el caso es que nuestro montaje, de momento, ya está finalizado. Ahora vamos a ser un poco finos, un poco curiosos, y quizás hayáis observado que cada vez que hacemos una soldadura es posible que alrededor de la misma aparezcan una serie de manchas o una serie de corros como de resina. Esto es normal porque el estaño que estamos utilizando lleva una serie de productos
una serie de flux, se llama, que es una serie de productos antioxidantes que facilitan que el estaño se funda y se deslice pues, por el paz, ¿no? Y realice la soldadura de forma limpia. Pero de forma limpia la soldadura. Alrededor nos deja unos corros bastante feos y entonces pues podemos utilizar un disolvente o un alcohol isopropílico, o venden en el mercado productos expresamente pensados para la limpieza de circuitos impresos. Yo en este caso tengo este spray que lleva incluido un aplicador, y bueno, pues la cosa es tan sencilla como echar un poquito de ese producto y ir con el cepillo, con el aplicador, ir pasando por las soldaduras hasta retirar los restos de estaño que pudieran quedar, ¿eh? Luego dejamos secar la placa y bueno, pues seguiremos adelante con ella. En este caso en particular, una vez que la placa la hemos limpiado con el disolvente o con el producto específico para disolver los ronchones que quedan de soldadura, decía que en este caso en particular esta es una fuente de alimentación que recibe 230 voltios de alterna por aquí. Entonces, vamos, hay que andar con cuidado porque una descarga eléctrica de ese valor pues puede ser importante, puede ser seria. Entonces, lo que he hecho es, mediante una pistola de estas de termoselladoras, lo que he hecho ha sido aplicar unas gotas de silicona aislante, derretido, la barrita esta, y bueno, pues he colocado unas cuantas gotas aquí en los 5 puntos donde hay peligro, que es la entrada de red por aquí, donde está el borne, donde están las dos conexiones del portafusibles y las dos conexiones del primario del transformador. Por aquí es donde pululan esos 230 voltios de alterna. Aquí ya sería también alterna, pero ya sería la tensión del secundario, ya sería la tensión de unos 15 voltios o algo así, que no representa el mayor problema. Entonces, recordar que esto es peligroso y por lo tanto, mediante el empleo de... pues yo he utilizado esto. Lo que se trata es de aislar esos puntos peligrosos. Luego también lo que he hecho yo ha sido colocar aquí unos separadores en las 4 esquinas. Coloco unos separadores de forma que esto pueda quedar bien asentado. Si queréis podéis colocar aquí una base de plástico, de metacrilato, de madera, o quizás os interese atornillar esta fuente de alimentación, quizás os interese atornillarla en otro equipo, no lo sé. Bueno, yo lo he resuelto de esta manera. Y así, pues ya lo único que queda es, ya tenemos el montaje hecho, lo hemos limpiado, lo hemos aislado, de alguna manera lo hemos asegurado, y ya tenemos el montaje terminado de nuestra fuente de alimentación. Ahora nos quedaría ya simplemente probarla y, por supuesto, usarla para alimentar a cualquier otro circuito electrónico que tengamos por ahí. Recordar que la tensión de salida se ajusta mediante este potenciómetro, la tenemos presente aquí, y puede variar entre 1,5 o 1,25 a 12-13 voltios más o menos. Bueno, pues espero que la disfrutéis. Y quería enseñaros también, ya que estamos, quería enseñaros la diferencia que hay entre este montaje profesional sobre esta placa impresa profesional, y aquel prototipo que hicimos en su momento sobre una placa Uniprint, sobre una placa perforada, pero que nos sirvió para verificar, certificar que el montaje como tal funciona. Entonces diseñamos el circuito impreso y hacemos lo mismo, pero ya en un plano profesional, como es este que tenéis aquí. Bien, como lo prometido es deuda, vamos a coger la fuente de alimentación que acabamos de montar y mediante un polímetro vamos a comprobar que las tensiones de salida, según esté el potenciómetro de ajuste, variarán entre un mínimo y un máximo. Vamos a aplicar tensión alterna. Simplemente lo que he hecho ha sido coger aquí un cable de red y embornarlo en el borne de entrada de red.
Bueno, en este caso el potenciómetro está al tope izquierdo y la tensión de salida es 1,23, 1,24. Lo que estaba previsto es la tensión mínima que produce este regulador gracias a una tensión de referencia interna que tiene fija de 1,25 voltios precisamente. En la medida que vayamos moviendo el eje del potenciómetro, vamos aumentando esa tensión de salida. Y bueno, pues que necesitamos alimentar un circuito a 5 voltios, pues bueno, pues simplemente ajustamos a la tensión de 5 voltios y así, poco a poco, pues vamos subiendo hasta donde necesitemos. El máximo lo voy a llevar al tope derecho. Fijaros, el máximo son 13,55 voltios, aproximadamente. Esto puede variar ligeramente porque los transformadores tampoco tienen en su secundario una tensión exacta de 15 voltios o nominal, la que sea. Los componentes tienen tolerancias, el polímetro tiene tolerancias, pero bueno, las cosas van bastante bien. Tenemos una fuente de alimentación variable que hasta una corriente de unos 300-400 miliamperios va muy bien, y nos ofrece una tensión de salida con un máximo de 13,5 voltios, el negativo donde está la punta negra y el rojo en el borne, o sea, el positivo en el borne donde está la punta de prueba roja. Ya veis, entonces el máximo son 13,5 y el mínimo pues es 1,25. Ya vemos que nuestro montaje funciona perfectamente, el LED pilota que efectivamente esto tiene tensión. Y pues no hay mucho más que decir sobre este montaje. Aunque nosotros vamos a montar nuestras placas en plan casero, nuestros circuitos impresos, digo, los vamos a montar en plan casero, vamos a ir montando de uno en uno, quería comentaros que las industrias o las empresas que se dedican al montaje de tarjetas electrónicas, bueno, pues disponen multitud de máquinas, hornos de refusión, olas, máquinas pick and place y demás. Pero también disponen de unos aparatos, unos bastidores muy sencillos, como este que tenemos aquí, en el cual alojan, colocan varias placas de circuito impreso vírgenes, como voy a hacer yo con esta. Y entonces, bueno, pues al mismo tiempo van a montar varias de estas tarjetas. Insertan los componentes, ya sabéis que los componentes se van insertando de menor a mayor perfil, bueno, pues van insertando los componentes y luego, mediante una tapa, cierran el bastidor, le dan la vuelta y fijaros que, voilà, tenemos aquí el lado de las soldaduras. Entonces ahora podemos empezar a soldar todas las tarjetas que hayamos colocado en el bastidor, pues prácticamente al mismo tiempo. Es decir, en lugar de ir insertando componentes y soldando de una en una, de tarjeta en tarjeta, pues con ayuda de este tipo de bastidores se puede hacer simultáneamente la inserción la inserción de componentes en varias de esas tarjetas y luego la soldadura de todas ellas. Simplemente esto os lo comento para que tengáis una idea de que, bueno, que existen otras herramientas, pero bueno, nosotros vamos a seguir montando nuestros circuitos impresos, los vamos a seguir montando de uno en uno, pero bueno, no está de más que sepáis que existen este tipo de herramientas que facilitan el montaje cuando se trata de montar varias tarjetas impresas iguales. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro proyecto, de esta sencilla fuente de alimentación variable que hemos hecho y que nos va a servir para alimentar a otros circuitos u otros proyectos que iremos presentando. Además, más o menos en esos otros proyectos o en esos otros circuitos que vayamos presentando, seguiremos más o menos, digo, la misma línea. Es decir, empezaremos explicando lo que es el esquema teórico, luego realizaremos un montaje sobre el entrenador Universal Trainer, sobre el cual realizaremos todas las pruebas habidas y por haber. Quizás nos permitamos también, en algunos casos,
montar sobre placa Uniprint ese circuito, como hemos hecho con esta fuente de alimentación, porque esto nos da una idea más exacta y más aproximada de lo que sería el futuro circuito, y además es un montaje ya con soldadura, y es un montaje mucho más fiable y mucho más compacto. Y luego, por último, pues bueno, hablaremos o diseñaremos el circuito impreso y facilitaremos la secuencia de pasos que vamos a ir realizando para montar los componentes sobre ese circuito impreso. Bien, pues este ha sido un proyecto, como os digo, muy sencillo, de una fuente de alimentación que espero que os sea de utilidad y, repito, siguiendo la misma línea, presentaremos pues otra serie de proyectos o circuitos electrónicos básicos, cuya finalidad fundamental, que conste, es la finalidad didáctica, aprender a utilizar circuitos con cierta utilidad, empezar a montar sobre placas impresas reales y bueno, pues en resumidas cuentas profundizar, como os digo, en nuestros conocimientos. Así que hasta la próxima.